Bueno amigos, continuamos con este segundo bloque de Montevideo Contigo, como siempre con la presentación de Secatec, Centro de Capacitación Técnica, con todos sus cursos de steel framing, construcción en seco, que también le vendría a la Intendencia a empezar a construir con steel framing, donde hace pocos días, influencias, eso es complicado, Pero no, yo siempre lo digo por la positiva, los planes sociales tienen que apuntar a las nuevas tecnologías para poder construir en tiempos reales, economizando materiales, teniendo desde el día 1 el costo real, sin los desperdicios, sin un montón de cosas, y los sistemas alternativos son muy buenos. Ojalá todo el gobierno, hablo de la Intendencia, siempre focalice en esos trabajos que son barrios rápidamente instalados. Bueno, Oliver, vamos a seguir con el señor Intendente, y estos días yo he notado un cambio en usted, un cambio que ha estado saliendo en la prensa mucho más, ha ido a varios programas, cosa que habitualmente no era lo que estaba sucediendo. ¿Qué ha sucedido ahí? Es ese clic que hizo que la señora Intendente saliera a todos los programas. Bueno, no he salido a todos los programas, en realidad he estado nada más que en 2 programas, pero obviamente que esos programas tuvieron un eco, una repercusión, y por eso parece que hubiera salido más. Pero en realidad estuve solamente en 2 programas, y en realidad nosotros planificamos como el cierre de los 3 años, que cumplimos el pasado 8 de julio, cumplió 3 años este gobierno departamental, y en esos 3 años que cumplimos de gobierno departamental, en esto que yo decía de los cambios que ha tenido la sociedad, todo parece muy efímero. Y en este Montevideo, que seguramente muchísimo lo que le falta, pero que está en obra al mismo tiempo, es decir, hay muchas cosas que se han hecho en estos 3 años que quedaron como ocultas, invisibles. A otras, por la basura, dijo usted. Sí, pero no solamente, hay otras que son naturalmente invisibles, ¿no? La inversión en Casabó del saneamiento, que va a ser la inversión más grande desde que se realiza el saneamiento. Son en 5 años 150 millones de dólares, es mucha plata. Es eso que dijo el ingeniero, a ver, usted me... Alfaro, no, Sudrié, que fue presidente de la Sociedad de Ingenieros, que fue uno de los precursores del saneamiento de Montevideo, que decía que cuando uno gasta los dineros públicos, a la gente le cuesta visualizar lo que es estratégico porque quiere ver resultados ya. Y las obras de saneamiento son obras que llevan su tiempo para ver el resultado. Y la importancia, bueno, 65-80% de niños con parásitos, dice la prensa hoy en esos lugares. O sea, la importancia de lo que van a hacer. Es fundamental. Bueno, entonces decir que nosotros, y eso implicó otras cosas en Casabó, ¿no? Implicó la generación de espacio público, la apertura de calle, la limpieza de cañada. Entonces nosotros empezamos a sistematizar y nos dimos cuenta que hasta el propio equipo de gobierno no era totalmente consciente de, en esta visión de construir barrio, lo que habíamos hecho, lo que conversábamos recién fuera de micrófonos, lo que significa el San Antonio, lo que significa Jardines de las Torres. Era un barrio aislado, con un puente de lata. Hoy tiene 7 puentes que lo comunican con todo su entorno, con el Parque Tomkinson remozado. Bueno, entonces decidimos que con los 3 años debíamos de alguna manera presentar lo que habíamos hecho, y simultáneamente con eso uno tiene que dar respuesta, en esto que ustedes decían, a las cosas que plantea la gente, porque autistas no somos, recorremos la ciudad, entonces la gente tiene que saber que uno no insulta su inteligencia. Y en ese sentido también es necesario decir, bueno, todo esto hicimos, esto nos salió muy bien, y también hay cosas que no nos salieron tan bien y estamos trabajando para rectificarlas. Era de alguna manera nuestra evaluación de los 3 años, lo que pretendimos comunicar, que tuvo una repercusión que no nos imaginábamos que iba a tener tanto repique. Los vecinos de Colón estamos esperanzados ahora en comenzar esa reparación, es decir, esos arreglos que se van a hacer, que son sustanciales para nosotros, para toda la zona de Lezica, para los vecinos de La Paz, la interconexión con otros barrios, es decir, lo que yo le planteaba en la reunión con usted, de hacer la línea de ómnibus hacia el Llán, pasando por Zona América, por el aeropuerto de Carrasco, por la zona perimetral, el tema de la limpieza de los arroyos, que nos está quedando en el debe, es decir, sabemos que los asentamientos que están sobre Lezica, sobre Lanús, el basural que tienen enorme sobre Fauqué, que van tirando al arroyo pantanoso, y eso va arrastrando, aparte alguna otra industria que está tirando colorantes allí, yo he sacado algunas fotos en ese sentido, y eso va a dar a la bahía, es decir, sabemos que Montevideo es, a pesar de que sea el departamento más pequeño, es muy grande en su extensión, tiene además una ruralidad muy extensa,
Y bueno, eso también hay que Es cuidarlo. importante para el departamento. Importante, Esa es el ruralidad, mayor productor de hortifruticultura del país en realidad. en realidad el 40% de lo que consumimos los montevideanos se produce en nuestra área rural. Y el otro día Isabel Andrioni, la directora de la unidad Montevideo Rural, nos decía que hemos sido el departamento que hemos perdido menos cantidad de emprendimientos productivos rurales familiares. Pero sin embargo en la zona de Lesica, entre Camino Melilla y la ruta, hay un montón de predios que se desafectaron como zona rural, se pusieron como zona suburbana, y ahí hay una cantidad de pueblos logísticos que se han agrandado y que han hecho perder grandes quintas que había en esa zona. ¿Cómo Cuando vamos se a...? perdieron es porque ya habían dejado de ser productivas, y esta es una batalla bien interesante, permanente. Porque el tema de la Nosotros seguridad es tenemos uno de ellos. productores que permanentemente nos están pidiendo que les permitamos vender para esto, para lo otro, y nosotros le decimos, no es un capricho. En algún lugar hay que poner la frontera. Es decir, porque donde uno pone la frontera es donde preserva el resto. Y entonces mucha gente, con el precio que hoy tiene la tierra para otras cosas y otros emprendimientos, es decir, trata de generar su negocio y nosotros es ahí... bravo decirle a Peñarol que sí y a Jacksonville que no, por ejemplo, en cuanto a No, inversión. para nada. Pero se dio, ¿no es cierto? Porque No, Jacksonville pero nos no. habilitó y el estadio de Peñarol Ah, sí, pero el plan de ordenamiento territorial, que no lo escribí yo, pero sí, fui parte en el 98, habilita a una cosa y a la otra no. Y a la otra. O sea, ¿Por el eje de la ruta? en la zona donde Peñarol, y todos saben que soy de Nacional, no tienen ninguna duda, nací en Urquiza entre Braga y Civil, al lado de la sede, frente al parque, o sea que no tiene nada que ver. Nosotros le decíamos a la directiva de Peñarol en broma, le digo, no, ustedes trataron de negociar con 2 hinchas de Peñarol connotados, el intendente de Canelones y el ministro de Defensa, y no les resultó. Y sin embargo con un equipo donde el secretario general, el prosecretario y el director de planificación son de Nacional, le salió mejor. Pero bueno, digo, más allá de bromas, en realidad el plan de ordenamiento territorial prevé que en la zona donde Peñarol solicitó la posibilidad de realizar su estadio esté habilitada para instalaciones de carácter deportivo. Correcto. Y en cambio, la propuesta que se nos hace respecto a la instalación de un barrio privado en Zona América tiene 2 elementos importantes. Porque inclusive mire que yo traté de ir con cabeza abierta, fui a hacer la recorrida con el ingeniero Dobat, fui con el arquitecto Berbejillo, que fue el que hizo el proyecto. Realmente era un barrio absolutamente cerrado, es decir, que porque el propio hecho que da sobre la perimetral demuestra que el barrio era absolutamente cerrado. Entonces, en realidad, es decir, además de tener que cambiar las características de la zona, etcétera, etcétera. Entonces, yo respeto mucho aparte el emprendimiento que pero se hoy ha tenemos hecho. muchos barrios cerrados, abiertos pero cerrados, o sea, del momento que se nos empieza a complicar la situación en pila de barrios, son impenetrables, o sea que por un sentido pero nosotros por otro, los abrimos, no, yo sí queremos digo, abrir. La idea el que sí. ejemplo que les estaba contando de San Antonio, o el ejemplo de Jardines de las Torres en otra, porque son cerrados hemos por estado otros motivos. Sí, algunos de esos asentamientos, es decir, más que realojo, muchos de ellos hay que hacerles No, es construir barrio, ¿eh? Construir barrio. Por No, ejemplo, el es Lesica tiene al borde del arroyo pantanoso, hay un espacio público que se ve una canchita ahí, la destruyeron. Pero ahí es imprescindible tener ese espacio. Por ejemplo, ahora es José María Silva, que se va a nominar una de las plazas, Julio Pérez, campeón de Maracaná, de Nacional, tío mío. Le van a poner una placa ahí el 22 de septiembre, creo, la Junta ya lo votó. Bueno, ahí queremos en ese espacio público también que se pongan los juegos, que se pueda construir el barrio de alguna manera, ir dándole los espacios. Uno de los principales objetivos es ese, Castro, construir barrio. Nosotros hemos tenido en eso que usted decía recién, de cómo se ha extendido esta ciudad hacia la parte, ¿no? en el área suburbana del departamento, y de verdad que hubo que llevar todos los servicios a esos lugares. En ese llevar los servicios, nosotros en estos días, por ejemplo, que estamos abriendo la licitación de la segunda etapa el 6 de diciembre en Nuevo París. Pensemos lo que fue la primera etapa el 6 de diciembre. 300 familias. Ahí se hizo todo.
Se hizo calle, se hizo 300 conexiones a saneamiento, hubo que hacer realojos, hubo que hacer el espacio público, la policlínica. O sea, es decir, es construir ciudad. No. O en el 19 de abril, que hubo que hacer también, es decir, puentes, o sea, unir, abrir y unir. Yo comparto todo lo que usted dice, me parece súper positivo. Yo que siempre es más difícil hacerle publicidad a lo bueno que a lo malo, ¿no es cierto? Sin duda. Por ejemplo, por Montevideo circulan miles, le diría que 1 millón de personas Más, ¿no? contra... Por Avenida Italia circulan millones de personas anualmente, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, un pozo que le dejan a usted, por ejemplo, en Avenida Italia y Gallinal, le frena todo el verano un carril y le hace embotellamientos de 10 cuadras, como pasó desde el 22 de diciembre hasta los primeros días de febrero. Un pozo le cerró un carril en época turística. Ahora, un pequeño corte de calle le cerró Eduardo Vito Alaedo, que es prácticamente una de las calles más de mejor salida que tenemos de Montevideo, y se lo frenó prácticamente por 3 semanas. A veces me parece que el error de programación, que habrá que achacarle la culpa a quien sea, porque alguien siempre tiene la culpa, ¿no es cierto?, hace de que la imagen muchas veces se vea dañada o tapa otras grandes cosas. De imagen. Pero la imagen es parte del crédito y de la confianza que hay que construir, ¿no es Pero cierto? en la ciudad siempre vamos a encontrar problemas a resolver y temas a resolver. Eso no tengo la menor duda. Algunos que son imprevistos, yo hoy pasaba y por el lugar donde se estaba demoliendo, allí en Eduardo Acevedo y Colonia, ¿no? Y decir, bueno, eso generó un sábado de mañana un problema enorme en el entorno y muchos deben estar muy enojados porque se demoraron en llegar, por esto, por lo otro. Eso es un accidente. Pero ayer en ese lugar, por el desvío del tránsito, justamente fue que agredieron a un inspector de tránsito. O sea que hay muchos elementos en que la gente, encuentra que los accidentes que se suscitan en la ciudad, cuando digo accidentes, no digo físicos, esto, ¿no? Es decir, que se deterioró esto, que, no sé, se llenaron de agua las tapas de un semáforo y el semáforo se apagó, cosa que nos pasa en Tres Cruces, que estamos tratando de resolver estructuralmente, porque si no cada vez que llueve nos sucede eso en un cruce tan importante. Se viene la plaza, y eso se viene genera, el arreglo de la plaza de la bandera, Sí, que sí. me parece fundamental. Sí. Siempre en el DEVE Montevideo tiene los estacionamientos. Carecemos de estacionamientos, ya no hay donde parar absolutamente, y no se invierte o no se potencia la lo último construcción. sobre lo que voy a contestar. Nosotros hemos recibido múltiples propuestas, en algunos momentos hemos tratado de articular, pero los inversores privados no han encontrado redituable la construcción por parte de ellos, con la contrapartida de generar ellos después la explotación. Sin embargo, por algún motivo que me parece que no sé si es un uso y costumbre de los ciudadanos, que no les gusta mucho ir a estacionamientos pagos. Y por eso puso 3 cruces en la barrera, porque si no todo el mundo dejaba de ahí. ¿no? Y por lo tanto, los inversores no encuentran redituable hacer ese estacionamiento. Sacándole los Nosotros, impuestos. además, no, es decir, ahí hay una relación que yo no he terminado de entender, porque hemos tenido propuestas, inclusive muchas propuestas de hacer subterráneo, cuando empiezan a analizar lo que cuesta acá hacer pozos para hacer algo por abajo, Y cuando me vino parece Kenian y le que... ofreció la autovía por Avenida Italia, no se votó, ¿no es cierto? No, porque obviamente usted estaba de acuerdo también, en algún caso y en algún caso no. ¿Usted sabe que nunca presentaron la propuesta? Siempre se presentó, pero en los Se consejos, presentó siempre públicamente. pero en los consejos vecinales, justo de lo que estamos hoy, se fue a cada consejo vecinal, por ejemplo el consejo vecinal, el que yo era concejal vecinal, fue todo el equipo de la intendencia a presentar en su PowerPoint todo el corredor, todo lo que iba a ser ese proyecto. O sea que se presentó en los barrios por la propia intendencia. No, eso es imagínese. otra cosa distinta. Pero se presentó. No, son dos cosas distintas. Hubo un proyecto vinculado con Avenida Italia, lo que Claro, estamos hablando, que tenía que ver con un empresario privado que quería realizar una circulación rápida de los vehículos individuales. Sí, 4 carriles por abajo a 130 millones de dólares de inversión. No eran solamente por abajo. Sí, eran semi-tapados. entre otras cosas, en algunos lugares era una separación, ¿no? Marcaba muy claramente la división entre Avenida Italia al norte y Avenida Italia al sur. Pero independientemente de eso, lo que sí se le presentó a los vecinos fue la propuesta que se estaba trabajando desde el plan de movilidad urbana,
de cómo favorecer el uso del transporte colectivo, que era una propuesta antagónica con esa, en Avenida Italia. Sí, Avenida Italia llamaron a los vecinos también el año pasado para informar que se empezaba con la construcción del corredor Avenida Italia y antes con el corredor Camino Carrasco. Lo hizo la alcaldesa. Sin duda, Camino Carrasco aparte va a comenzar ahora próximamente. Y la única cosa por favor, les pido no, se me terminó el programa, porque no tenemos más tiempo. ¿Por qué hacer General Flores y no hacer Instrucciones, no hacer Luis Alberto Herrera, no hacer Garibaldi, no hacer, por ejemplo, Belloni, que los gurises caminan por la cuneta? ¿Por qué priorizar donde no hay problemas? Primero que nada, en el año 2007 se elabora un plan. Ese plan define hacer muchas más cosas de las que se han realizado. Cada una de las áreas en las que hay que intervenir requiere diferentes actuaciones. Algunas requieren expropiar, otras no requieren expropiar. Es decir, por lo tanto, la velocidad de lo que se puede hacer también determina por dónde comenzar. En el caso de Belloni, de la terminal Belloni 8 de octubre, el proceso, por ejemplo, fue mucho más largo que los que idearon en el 2007 este plan se imaginaron, porque el proceso expropiatorio siempre es un proceso que lleva muchísimo tiempo. En la reformulación que hoy se está planteando del proyecto de General Flores, por eso muy acertadamente acá se decía que no es que esté paralizada la obra, sino que lo que es que se ha enlentecido y se está ejecutando en aquellos temas vinculados con las bocacalles que no tienen variantes, mientras que la parte central del corredor se está analizando en relación a la necesidad o no, que creo que va todo el mundo llegando a la conclusión, por ejemplo, que no es necesaria una terminal en Hungría y que en realidad hay que extenderse hasta Belloni. En el repensar el tema de Belloni, porque es un planteo que muchos han hecho, y cómo incorporarla primero. O sea que todo esto que usted está diciendo está en las propuestas de reformulación. Las velocidades, los tiempos, las darán, es decir, en los lugares por los que uno pasa. Porque, insisto, cuando uno tiene que ir a procesos expropiatorios, hay algunos otros lugares más difíciles de realizar ensanches. Eso también es cierto. El último ensanche, que además del ensanche de Camino Carrasco, el otro ensanche que se aborda ahora y que tiene que ver con una apertura muy importante que va a quedar realizada al final de este periodo, que es la de Damaso Antonio Larrañaga, en octubre, bueno, ya tenemos todo el proceso licitatorio hecho para los realojos de las 7 manzanas, pero se realiza el ensanche de Boulevard Artigas, que son de las avenidas ensanchables. Bien, nosotros la verdad que... Perdón, en 1964 la Comisión de Vecinos de Vidiella, Pérez de Marchena, Pirayú, Durán, hicimos toda la canalización para las obras de saneamiento y para el agua con Enrique Erro, trabajando allí, y es una comisión de vecinos que fue más que la bombita, que fue mucho más, y trabajó durante años. Es decir, hay ejemplos, como usted hablaba de... Nosotros en la Comisión de Fomento de la Unión, ¿no? En el año 86, en una comisión que, insisto, bueno, muchos de ustedes deben conocer a Mancuso. Sí, compañero mío en Rotary también. Ahí va. Pero bueno, teníamos, ¿no? Di Lorenzo, Casartelli, o sea, gente muy conocedora de los barrios, ¿verdad? Es decir, teníamos una comisión que hizo un convenio con la Facultad de Arquitectura y diseñamos una propuesta entre el 86 y el 87 para el fortalecimiento de la unión a partir de la generación. Trabajaron 2 talleres de la Facultad de Arquitectura, Vanini y Folco, para el diseño de la peatonalización de Gobernador Viana, la recuperación de la Plaza de la Restauración, la articulación con el Hospital Pasteur, es decir, todo un proyecto, es decir, que era un proyecto con un estudio, hicimos convenio con la Facultad de Sociología, Marco Superviel en esa época hizo el estudio de la pirámide y qué problemática tenía la Unión, que ya en aquel momento no tenía prácticamente ninguna actividad dirigida a los jóvenes, estoy hablando de 86 o 87, o sea que las comisiones de fomento y muchísimas comisiones barriales tenían una visión estratégica que iba mucho más allá de el ejemplo de Mancuso, Esteban Mancuso, un veterano de 78 años, que realmente
labura en todas las comisiones barriales de la Unión, en Rotary, en Los Leones, que siempre ha estado preocupado por cada cosa. Es más, cada cumpleaños a las 7 de la mañana va a sonar su teléfono y va a estar saludando a cada vecino por su cumpleaños. Gente comprometida, eso es lo que uno busca. Realmente Montevideo Contigo, Oliver Trindade, Jorge Castro, todo nuestro equipo le agradece esta horita que nos dedicó, la verdad que espectacular poder de primera mano. Disculpe si por el momento es la dureza, pero es la dureza que el vecino nos pide a nosotros que tengamos para encarar los temas, y usted sé que lo recibe así. Hace unos meses tuvimos la oportunidad en Salto de transmitir en directo del despacho del intendente Cueitiño también. Hemos estado recorriendo todo el país y todos los barrios en esto de llevar un micrófono y que el vecino pueda expresarse, y siempre nos mandan su mensaje de texto, los vecinos, y acá dice los vecinos de Las Duranas. El tema es que aquí nunca sacan el espacio. Dice, ¿por qué? Si nos sacan el espacio nunca nos consultaron antes. Bueno, es un tema que discutirán en la Junta, por qué la Junta no los consultó, sí, ¿no? Vi que estuvieron en la Junta Departamental. Estuvieron haciendo presión. Sí. Pero realmente, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estamos a la orden, nuestro mensuario al día, que el alcalde Varela lo recibe y ya se ha comprometido en trabajar con nosotros también. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y a la audiencia. Bueno, muy bien, amigos, vamos cerrando este programa de Montevideo Contigo. Jorge Macera, querías que hacías algo. Sí, un saludo especial a Ariel Fernández, el director del programa Ventilador de CX22 Radio Universal, que mañana están de cumpleaños. El Brujo y el equipo de Montevideo Contigo, te mando un abrazo. Bueno, perfecto, gracias ahí por bancarnos siempre en la radio. Siempre nuestra labor es complicada. Hoy, desde la alfombra de la intendenta, con el gusto de que nos dedique este tiempo, siempre es importante que de alguna manera el gobierno, en este caso el gobierno municipal, nos escuche. Departamental, ¿cierto? Que hay hoy uno de los grandes temas es que los vecinos y en los barrios que vamos no saben quién son los alcaldes, no tienen idea cómo se divide Montevideo, y a la hora de hacer sus reclamos no saben si el árbol le corresponde a la intendencia, si la iluminación, si es tapar, a quién hacen su reclamo. Me parece que tal vez haya que profundizar en la publicidad o en el tratamiento de a qué le corresponde cada gestión, a la intendencia o a sus respectivos alcaldes. Tal vez igual lo pueden iniciar el trámite en el lugar que les parezca, Es decir, porque los árboles, el tratamiento de los árboles barriales es del municipio, el tratamiento de los árboles de las avenidas y los grandes parques es de la Intendencia de Montevideo. Por ejemplo, la iluminación es igual, es decir, el mantenimiento del alumbrado en el interior de los barrios es del municipio, el mantenimiento y el mantenimiento de las avenidas es del gobierno departamental y la obra nueva es del gobierno departamental. Perfecto. Así que, es decir, hay canales, pero si va al centro comunal del barrio, seguramente le van a tomar y lo van a derivar hacia el que haya que hacerlo, porque eso es lo mismo que pasa con los límites. Mucha gente en los cambios que se produjeron de los límites en los municipios, y bueno, van al comunal 10, ¿verdad?, a hacer un reclamo, es decir, como que en realidad le va a corresponder al municipio F, es decir, aunque, ¿por qué? Porque el límite está tan cercano de la zona del 9 con el 10 en algún momento, que el 10 tiene obligación de tomarle el reclamo ese, aunque sea el municipio de lado. Sí, por supuesto. No tendría sentido. Lo dijo la alcaldesa del municipio de muy bien. No partimos Montevideo en 8. Hay 8 municipios que son parte de un único departamento, si no sería terrible. Correcto, y los vecinos también, el canal que han encontrado ha sido Montevideo Contigo, que continuamente estamos de alguna manera difundiendo la problemática de Montevideo. Muchas veces los directores propios de la Intendencia nos llaman para que le acerquemos más información de lo que hemos encontrado. Así que muchas gracias a la Intendenta, nos estamos yendo, saludos, un abrazo para todos, Libertad, un abrazo, muchas gracias, abrazo grande. No, nos vemos, por favor.